Bueno, buenos días, buenas tardes, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar de nuevo nuestra videoconferencia de hoy, jueves 16, para el curso de cálculo vectorial, grupo A. Entonces, como les dije anteriormente, antes de empezar esta grabación, la clase de hoy es terminar la última parte de las diapositivas que no explicamos para dejar listo el tema para el examen. O sea, el tema del examen es hasta lo que veamos hoy. Mañana, las clases de mañana obviamente se van a hacer, pero ya mañana es para estudiar el tema del segundo corte. ¿Por qué hasta hoy? Porque mañana se abre el examen del primer corte. ¿Listo? Nuestro primer examen. Entonces hoy terminamos el tema. Y antes de empezar nuestra temática de hoy, les compartía pantalla y les decía, ahí es que está nuestro grupo, que ayer yo les envié un avisos, mira, me voy aquí más bien, un avisos que es notas de quiz 1, taller 1 y recordatorio primer parcial 17, 18 y 19 de octubre. Entonces, pues les recordaba aquí, ustedes pues lo pueden leer a detalle, pero en particular les recordaba que tanto el taller como el quiz tienen un peso del 20%, que ya están las retroalimentaciones tanto del quiz como del taller. La retroalimentación del quiz, ustedes vuelven y entran al quiz, van a encontrar su nota y dice revisión. En algunos la revisión está al lado, otros está al final. Y ahí pues les sale lo que ustedes contestaron más la respuesta correcta. Y en el taller les sale la retroalimentación, que es un mensajito más un PDF de retroalimentación, porque yo cojo el PDF y como si fuera un examen totalmente en físico, se los rayo, digámoslo así, les pongo chulito lo que le quedó bien, si le quedó mal, pues se le pone la X y la observación de qué fue lo que les quedó mal. Cualquier duda u observación o reclamo de las notas, de estas dos notas, quiz y taller, se puede hacer hasta el sábado, lo más pronto posible. Recuerden que duda o reclamo es que ustedes se den cuenta que yo de pronto hice algo mal, no sé, pasé por alto algún detalle en alguno de los ejercicios que presentaron, por ejemplo, del taller, y quedó mal la nota. Entonces ustedes me dicen, profe, mira, aquí se equivocó, me explican por qué, hay que sustentar por qué. Yo reviso si efectivamente ustedes tienen razón o no, y pues dependiendo de eso, pues se mejora o la nota queda igual. Ojo, no es dar tiempos de más porque pues estamos claros en que se explicaron el cronograma, digamos, de entrega de actividades desde el inicio del curso. Además, ustedes se han dado cuenta que yo soy un poco intensa recordándoles a cada ratico, no se les olvide que hoy es el último día para subir tal cosa. Entonces, digamos que estaba muy pendiente de esto. Obvio, pues, salvo las cuestiones de ley, que es una incapacidad médica, pues ahí sí, y con el debido soporte. Para estas actividades, salvo la incapacidad médica, no hay supletorio. Recuerden que los supletorios son solamente para los parciales. ¿Listo? Y pues recordarles su examen. Recuerden, muchachos, otra cosita. Los talleres son 6 ejercicios. Miren, vamos a mirar el del segundo corte. Son 6 ejercicios. 6 ejercicios. Escoja de cada numeral un subítem para resolver de manera que en total se entreguen 6 ejercicios. Hubo gente que me entregó incluso todo el taller. Ah, bueno, aquí sí todavía no lo han entregado porque obviamente es el del segundo. Que me entregaron que todo el taller y eso lo que muestra es que no leen ni siguen instrucciones. Y es a mano, salvo ¿qué pueden ustedes pegar? ¿Qué apoyo pueden pegar? Lo que usan en GeoGebra, porque pues eso lo hemos trabajado, pero el resto hay que hacerlo a mano. Por ejemplo, este segundo taller tiene 3 ítems grandes. Como hay que entregar 6 ejercicios, aquí dice que se puede entregar 1 o 2 ejercicios de manera que en total se presenten 6 ejercicios. O sea, si hay 3 ítems grandes, uno es máximos y mínimos, otro es integrales dobles y otro integrales triples, pues me van a entregar 2 de cada uno, 2 por 3.
6. ¿Listo? Ojo que se tiene en cuenta el seguimiento de instrucciones. Bueno, entonces, chicos, no tenía como nada más que decirles frente a las actividades. Mañana empiezan su parcial. Hoy vamos a trabajar lo último que yo les había subido en las presentaciones de apoyo. Ya le cambié a 4 y 5, que nosotros trabajamos. Hasta ahí. ¿Bien? ¿Y me escuchan bien, muchachos? Como hace un momento no se escuchaba. ¿Sí? Sí, señora. Ok, chicos. Entonces la clase de hoy es cortica porque es terminar nuestras diapositivas. Entonces, ¿en qué íbamos? En la clase anterior, antes de nuestro receso, trabajamos derivadas parciales de primer orden, que ya vimos que son 2 derivadas, ¿no? Hicimos unos ejercicios, vimos la notación, aquí les puse pues las reglas básicas de derivación que vieron ustedes en cálculo diferencial que se aplican de manera análoga. Ejemplos, trabajamos nuestra calculadora de derivadas, ¿sí? ¿Recuerdan? Perdón. Sí, señora. Exacto. ¿Qué más trabajamos? Pero voy a cerrar esta ventanita. Trabajamos las derivadas de segundo orden, parciales de segundo orden. Entonces, si las primeras eran 2, la primera derivada eran 2, pues las de segundo orden son 4. Su notación, las que están en amarillo es la notación que yo más uso. Y aquí llegamos a una conclusión, y es que si una función es continua, las derivadas cruzadas, o también le llamamos mixtas, tienen que ser iguales. O sea, derivada con respecto a x con respecto a y debe ser lo mismo que derivada con respecto a y con respecto a x. Si esto es cierto, si estas son iguales, se dice que la función que yo estoy derivando es una función continua. Y pues en este caso tenemos una función polinómica y nosotros sabemos que la función polinómica es continua. Hicimos otras, las hicimos de manera manual y las verificamos también con nuestra calculadora de derivadas. Verificamos la ecuación de Laplace. Y pues ya quedamos listos para hacer el punto 4 del taller de derivadas parciales. Para vector gradiente, entonces, trabajamos la definición de vector gradiente y derivada direccional y alguito empezamos a hablar de plano tangente. Nos faltó la última parte, vector normal, recta normal, rectas paramétricas y simétricas. Pero pues yo le subí las diapositivas, pero faltaban explicarlas. Entonces aquí está lo que es el vector gradiente, que es una derivada direccional, que es la derivada no solamente con respecto a x y con respecto a y, que son las derivadas parciales, realmente son derivadas direccionales con respecto a los vectores canónicos. Están derivadas direccionales con respecto a cualquier vector. Y como es direccional, ¿qué me interesa ese vector? No su medida, sino su dirección. Por eso el vector se mira como vector unitario. Hicimos un ejercicio y ya quedaban listos para hacer este. Y quedamos en la definición de plano tangente. Entonces, estas ya están hechas, porque yo se las subí ya resueltas, ¿cierto? Pero pues vamos a verificarlas. Entonces, cuando yo hablo de un plano tangente, el plano tangente debe estar ubicado con respecto a un punto en la superficie. Ese punto pues tiene unas coordenadas, es como está en la superficie, yo le voy a llamar las coordenadas, son pues x, y, z. Como es el punto de interés, le llamamos x sub 0, y sub 0, z sub 0. Este es el punto de interés. Este plano verdecito es el plano tangente. ¿Qué quiere decir que sea plano tangente? Entonces, acuérdense, en cálculo diferencial hablábamos de recta tangente. Recta tangente era una recta que tocaba la curva solo en un punto, no lo podía tocar en más. Entonces, plano tangente es un plano que corta la superficie solo en un punto, en el punto de interés. La ecuación del plano tangente puede darse de acuerdo a dos formas. Esas dos formas dependen de cómo me presenten a mí la ecuación
de la función de la superficie. Entonces yo tengo que una superficie definida como z igual a f de x, y con f diferenciable, el plano tangente en el punto P, que a mí me interesa, de la superficie, tiene ecuación cartesiana. Entonces, ¿cómo es la ecuación cartesiana? La derivada de la función con respecto a x, es decir, la derivada parcial, evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, por x menos x sub 0, más la derivada de la función con respecto a y, evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, por y menos y sub 0, igual a z menos z sub 0. Eso cuando me dan z igual a una función en términos de x y y. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, Sí, señor. pero hay una Vamos bien. forma 2. Listo. La forma 2 dice, si la superficie S tiene ecuación g de x, y, z igual a 0, es decir, todas las variables x, y, z están a la izquierda igualadas a 0. Están mezcladas, no está despejada z en términos de x y y. Entonces, ¿cómo se saca la ecuación del plano tangente? Ah, bueno, hay que verificar siempre que es diferenciable, porque si no es diferenciable, pues no se puede, ¿no? Por lo que ustedes se dan cuenta que estamos trabajando con las derivadas parciales y en particular con el vector gradiente. Entonces, lo primero es verificar eso. El plano tangente en el punto P de esa superficie que me interesa se entrega con esta ecuación. Derivada parcial con respecto a x, aquí dice g de p, que quiere decir evaluada en el punto P de interés por x, más derivada parcial con respecto a y, evaluada en el punto P por y, más derivada parcial con respecto a z, evaluado en el punto P por z, igual al gradiente de esta superficie completa evaluada en el punto P. O sea, usted primero saca el vector gradiente y luego lo evalúa en el punto P. Producto punto. O también los profes le llaman producto escalar. Producto punto, el punto P. ¿Sí? Entonces, esto se vio en álgebra lineal. Pero, pues, como puede que no nos acordemos, entonces vamos a recordar cómo se saca el producto punto entre dos vectores. Recuerden que un punto puede ser la cabeza de un vector. Entonces, yo tengo acá dos vectores, estos que ven aquí. X1, Y1, Z1 es un vector, el otro es X2, Y2, Z2. Entonces, el producto punto es, usted multiplica componente a componente. Entonces, la componente en X del primero con la componente en X del segundo. Ahí me dio el resultado. Luego, usted multiplica la componente de Y del primero por la componente Y del segundo. Ahí está el resultado. Luego, usted multiplica la componente Z del primero con la componente Z del segundo. Y aquí, como supuse que eran positivos, puse que suma, pero puede ir resta, ¿no? Lo suma o lo resta dependiendo de la ley de signos. Signos iguales se suman y se conserva el signo, signos diferentes se resta y se conserva el signo. Esto para 3 dimensiones. Para 2 dimensiones es lo mismo, solo que ya no va a sumar 3 resultados, sino 2 resultados. Entonces, así se saca la ecuación del plano tangente. Y recuerden, lo primero que tienen que mirar es cómo está escrita la ecuación. Si despejando z, entonces lo saco de la forma 1, o si están todas las variables mezcladas igualadas a 0, entonces lo saco de la forma 2. Entonces vamos a hacer el ejercicio a revisarlo. Entonces espérenme un momentico acá. Este de acá ya no es necesario tener este. Bueno. Entonces, me dicen acá, hallar la ecuación del plano tangente al paraboloide
z igual a 4 menos x al cuadrado menos y cuadrado en el punto P 0, 1, 3. Como este es el punto P, el punto de interés, 0 es x sub 0, 1 es y sub 0 y 3 es z sub 0. ¿Listo? Entonces, vamos, aquí está el dibujito. Vamos a pintarlo. Voy a ir acá. Voy a poner GeoGebra clásico. Y necesito la vista gráfica 3D. Esta sí no necesito la 3D. Organizo en el orden de la recta real. Entonces, z es el mismo f de x, y es igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Sí? 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, ahí está. ¿Listo? Y vamos a buscar el punto P, donde a mí me interesa sacar este plano tangente que ahí ya está pintado. Vamos a sacarlo. Punto P, 0, 1, 3. Entonces, el punto P, vamos a usar la misma notación para no confundirnos. P es igual a 0,1, 3. Entonces, aquí está el punto P, por donde debe pasar el plano tangente. Debe cortar a la superficie solo en este punto para que sea tangente. Entonces, mirando, z es igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, tengo despejado a z en términos de una función de x, y. Entonces, voy a aplicar esta primera ecuación. Entonces, aquí anoté la ecuación. Derivada de la función con respecto a x evaluada en el punto x0, y0, por x menos x0, más derivada de la función con respecto a y evaluada en el punto x0, y0, por y menos y0, igual a z menos z0. Esta es la ecuación que vamos a usar porque esta ecuación es de la forma 1. Es decir, z está despejada en términos de x y y. Entonces digo, derivada de la función con respecto a x es igual a menos 2x. Entonces, la derivada de la función con respecto a x, ¿qué sería? 0 en 0,1. Dice menos 2x, entonces yo este 0 lo reemplazo acá. Aquí. Entonces quedaría menos 2 por 0. Por lo tanto, la derivada de la función con respecto a x en 0,1 me dio 0. Miren, aquí lo puse. Ah, bueno, recuerden que coge uno la función y la deriva con respecto a x. Miren, aquí no hay x. Entonces, la derivada de 4 es 0. Derivada de menos x cuadrado es menos 2x. Derivada de menos y al cuadrado con respecto a x, entonces esto juega como una constante, me da 0. Lo puedo trabajar acá. 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado y le doy enter, ahí está. Entonces, derivada parcial con respecto a x, mírenla, menos 2x. Y vamos a sacar también la derivada parcial con respecto a y, menos 2y. Acuérdense que ustedes pueden usar esas. Entonces, la derivada de la función con respecto a y me da menos 2y. La derivada de la función con respecto a y la voy a evaluar en la coordenada 0, 1. Pero como aquí solamente está y, pues miro la coordenada en y, que es 1. ¿Cuál es la coordenada con respecto a y? 1. Entonces, menos 2 por 1, ¿qué me da? Menos 2. Y esto es lo que reemplazo acá. Ya tengo las derivadas parciales que a mí me importaban. Ahora termino de poner la ecuación. Por x menos x0, x0 es 0, más menos 2 por y menos y0. Y menos y0 es 1 menos 1. Igual a z menos z0, z0 es 3, menos 3. Y hago las operaciones. Entonces, 0 por lo que esté acá, pues da 0. Menos 2 por y, menos 2y. Menos 2 por menos 1, da. Menos por menos da más, da 2.
igual a z menos 3. Aquí ya está el plano. Yo lo puedo escribir de dos maneras. Menos 2y menos z igual a menos 5. Es decir, paso todas las variables a la izquierda y dejo los números a la derecha. 2 está sumando, pasa a restar. La otra, paso todo a la izquierda y dejo igualado a 0. Entonces ya no queda menos 2y menos z más 5 igual a 0. O la otra, no me gusta que todo esto esté en negativo. Entonces multiplico por menos 1, ¿bien? Y la pongo en positivo. Pero al multiplicar por menos 1, multiplico toda la expresión, ¿no? Porque es una ecuación. Puede ser cualquiera de estas tres formas. Es bueno manejarlas porque en un quiz ustedes deben mirar cuál forma es la que aparece. Entonces ya tengo la forma del plano. Dice, del plano tangente. 2y más z igual a 5. Entonces vamos a ponerla acá. 2y más z igual a 5. Miren acá, que está mi plano. Y lo voy a poner de ladito. Si ven, casi que se vuelve una recta, ¿no? Solo corta la superficie en ese punto, no lo corta en más. Entonces sí es un plano tangente, porque solo corta la superficie en un punto. Entonces ahí está el dibujito. Aquí está el dibujito. Ah, bueno, ahí le cambié un poquito los colores, pero es exactamente lo mismo. Yo la puse en positivo, aquí la puse toda en negativa, esta forma. Cualquiera de las dos es correcta. Hasta ahí, chicos, ¿estamos? ¿Vamos bien? Sí, señora. Ok. Entonces, esta tocaba hacerla de la forma 1 porque ya estaba. Pero la idea es que miremos las dos formas. ¿Por qué? La forma 1 y la forma 2, como es la ecuación del plano tangente, son equivalentes. Deben dar el mismo plano tangente. Entonces, me voy con esta. Vamos a suponer que no me dieron así la ecuación. No me la dieron así, me la dieron de la forma 2, es decir, todo a la izquierda igualado a 0. Está mezclado X, Y, Z. Entonces, Z está a la izquierda. 4 está sumando, pasa a restar. X cuadrado está restando, pasa a sumar. Y cuadrado está restando, pasa a sumar. Igual a 0. Entonces, vamos a suponer que me la dieron así. En esta. Ah, bueno, la puedo organizar poniendo x cuadrado más y cuadrado más z menos 4 igual a 0, pero eso no es, eso es simplemente como organizar del máximo exponente al menor. Entonces, esta es la forma 2. Como es la forma 2, vamos a aplicar la ecuación del plano tangente que dice acá. Esta es la ecuación del plano tangente de la forma 2. Entonces, aquí lo anoté. Derivada parcial con respecto a x, lo evalúo en el punto P. Y por x, derivada parcial con respecto a y, evalúo en el punto P por y. Derivada parcial con respecto a z, evalúo en el punto P por z. Igual al gradiente de la superficie evaluada en el punto P por P. El P es el punto de acá, ¿no? 0, 1, 3. Entonces, primero saquemos las derivadas parciales. Derivada parcial con respecto a x. Entonces dice, cojo esta y derivo con respecto a x. Esta no hay x, es 0, no hay x, es 0. Derivada parcial con respecto a x, 2x. Aquí es y, esto es 0, entonces me queda 2x. Evaluado en el punto P. Como el punto P es 0, 1, 3 y solo está la variable x, entonces, pues reemplazo el 0 ahí. ¿Y qué me dio? 2 por 0, 0. Mírenlo acá. Y la x del problema. Ahora vamos con derivada parcial con respecto a y. Entonces lo mismo. Aquí está y. Derivada de y al cuadrado es 2y. Entonces derivada parcial con respecto a y evaluado en el punto P. Solo está, oh, perdón, me toca ponerla. Aquí bajito. Solo está y ahí. ¿Y y cuánto es? 1. Entonces reemplazo el 1. 2 por 1,
2. Ahí está. Entonces, aquí. Ahí. Y por y. Más derivada parcial con respecto a z evaluada en el punto P. Entonces, z, mira, aquí hay x, y al cuadrado, z está acá. ¿Sí? Entonces, la derivada de z, aquí me dio una constante, es 1. La derivada de z evaluado en el punto P. P es 3, ¿cierto? Pero no lo puedo reemplazar acá para z porque aquí no tiene ni siquiera una variable, ni x, ni y, ni z. Entonces, quiere decir que para cualquier valor, y ahí entonces ya borro, del punto, siempre me va a dar 1. Y miren, lo reemplazo acá por z. Listo, entonces hago las cuentas aquí a la izquierda rápidamente. 0 por x, 0. 2 por y, 2y y 1 por z, z. Ahora a la derecha. ¿El gradiente qué es? Recuerden que el gradiente de una superficie es la coordenada en x más la coordenada en y más la coordenada en z. Que en x es y, en y es j y en z es k. Entonces se evalúa en el punto P. Entonces esta es la derivada parcial. Ay, perdón. Esta de acá es la derivada parcial con respecto a x. Venga, uso más bien este. Y estamos con la letra G. Derivada parcial de G con respecto a X, evaluada en el punto. Mírenlo aquí, 0. La otra es con verde. Esta de acá es la derivada parcial de G con respecto a Y, evaluada en el punto P. Ahí está. Y la última es la derivada parcial con respecto a Z, evaluada en el punto P, que es esta acá. ¿Listo? Entonces, por eso el vector gradiente es 0, 2, 1, 0, 2, 1. Por el punto 0, 1, 3. Recuerden que este es un producto escalar, se multiplica componente a componente. 0 por 0, 0. 2 por 1, 2. 1 por 3, 3. Y hago las operaciones. 0, 2, 3. Entonces me da 2y más 5 igual a 5. O lo que es lo mismo con el anterior, menos 2y menos y igual a menos 5. Todas las otras formas. Ahí está el plano tangente. ¿Qué ventaja tiene la forma 2? Que me da el gradiente, el vector gradiente para poderlo graficar, que es el que ven acá, el vector gradiente. Entonces vamos a graficar. 0 en I, 2 en J, 1 en K. Entonces vamos a escribir vector, punto, paréntesis, 0 en I, 2 en J, 1 en K. Era este. Este es el vector, ¿sí? El vector gradiente. Si yo pongo un vector, normalmente, pues el vector siempre va a salir del origen. Resulta que el vector gradiente, yo necesito que sea ese mismo vector, pero no en el origen, sino trasladado al punto que a mí me interesa. Entonces yo pongo ¿traslada ¿a quién? El vector al punto inicial. El vector U, GeoGebra le puso U, al punto inicial. El punto inicial que me interesa es P. Entonces aquí quedó el vector. Este, que era importante, pero no lo necesitaba, lo pongo en transparente. No lo borro porque si no, no se puede hacer el otro. Y este V le voy a cambiar el nombre y le voy a poner gra y ya. ¿Listo? Acá le puedo decir, muéstreme la etiqueta. La corro un poquito para que se vea que ese es el vector gradiente. El vector gradiente tiene que formar un ángulo de 90 grados. Entonces, venga, lo ponemos como de ladito. Yo creo que ahí se ve que forma ángulo de 90 grados. Entonces, ahí está mi vector gradiente para, digamos, si tocara tomar la foto. Ahí está, miren.
y está como se desarrolló. Hasta ahí. ¿Bien, muchachos? Sí, señora. Listo. Parte de la información que acabamos de dar y que es muy importante, ya la habíamos dicho, pero pues aquí se volvió a decir, el vector gradiente debe formar un ángulo, siempre ustedes verifiquen, de 90 grados exactamente con el plano tangente. Este es el plano tangente. ¿Mm? Ese es el plano tangente, este es el vector gradiente. Entonces, ¿qué me ayuda? GeoGebra, a ver que efectivamente forme el ángulo de 90 grados. Si no forma el ángulo de 90 grados es que por ahí cometí algún error, porque lo que hicimos es el proceso que normalmente se hace y es el correcto. Pero como hay tanta cuenta, puede ser que me haya equivocado en alguna cuenta. Bueno, ahora, como ya sabemos que el vector gradiente forma un ángulo de 90 grados con el plano tangente, vamos a tener la recta normal. La recta normal debe pasar por encima del vector gradiente, ¿sí? Porque si es normal debe tener la misma dirección del vector gradiente, solo que es infinita. Todas las rectas son infinitas. Entonces, ¿cómo sacamos la ecuación? Dice, recta normal, x menos x sub 0 sobre la derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto. Y menos y sub 0 sobre la derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto. Igual a z menos z sub 0 sobre la derivada parcial con respecto a z evaluada en el punto. ¿Cuál? En el punto de interés. Esas son las ecuaciones de la recta normal, de manera simétrica. Hay otras ecuaciones de la recta normal, que estas son las que más me gusta, porque además GeoGebra las grafica, que son las ecuaciones paramétricas, que son x es igual a x sub 0 más la derivada parcial con respecto a x, de x sub 0, y sub 0, z sub 0, o dicho de otra manera, derivada parcial con respecto a x evaluado en el punto de interés, por un parámetro t. Y es igual a y sub 0 más la derivada parcial con respecto a y, evaluado en el punto por un parámetro t, y z es igual a z sub 0 más derivada parcial con respecto a z de x sub 0, y sub 0, z sub 0, igual por t que es un parámetro. Cuando dice un parámetro, profe, es una constante, ¿o qué? No, un parámetro es variable. Usted dice el parámetro de dónde a dónde lo va a hacer. ¿Sí? La recta normal, pues el parámetro tendría que tener infinitos valores. Pero como vamos a graficarla en un aplicativo de graficación, entonces toca decirle de dónde a dónde, porque infinito no está. Entonces vamos a mirarla con el mismo ejercicio. Entonces, mire, vamos a reemplazar las ecuaciones simétricas. Las ecuaciones simétricas de la recta normal, tenemos un problema con la primera. Porque la primera dice x menos x0, perfecto, no hay problema. X menos 0, que es x0. Dividido, miren qué pasó acá. En la derivada parcial con respecto a x evaluada en este punto. Nosotros la sacamos aquí. ¿Cuánto me dio? 0. El problema es que me dio una división por 0. O sea, esta no es posible. Si yo escribo esta, me va a generar es un plano, pero no me va a generar la recta porque esta igualdad no se puede anotar. Miren acá y verán. Ah, bueno, antes de darlas, veamos acá, miren. Quitemos esto. Y menos 1, es decir, y menos y sub 0, que es 1, sobre la derivada parcial con respecto a y. Nosotros la sacamos y era 2. La otra igual a z menos 3 sobre la derivada parcial con respecto a z, que es 1. Y menos 1 sobre 2 igual a z menos 3 sobre 1. Esta igualdad no se pudo. ¿Qué pasa si yo escribo esto acá? Como no se pudo la igualdad, me va a generar es un plano. Pero bueno, el plano se va a ver que tiene la misma dirección del vector gradiente. Sin embargo, no me da la recta normal. Entonces, y menos 1 dividido en 2 es igual
a z menos 3 dividido en 1. Bueno, no necesitaba ponerle el 1, pero miren. Tenía que ponerlo aquí de lado para que no se viera, pero ¿sí ven? Porque faltó la primera ecuación, esta. Entonces, las ecuaciones simétricas no siempre se pueden dar, porque esta igualdad sí es correcta, pero decir que esta igualdad es igual a esto, no. Las ecuaciones simétricas a veces se pueden dar, a veces no. Mientras que las ecuaciones paramétricas sí siempre se van a dar. Entonces, miren, x es igual a 0 más la derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto dado por el parámetro t. Entonces, x0 es 0, más la derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto, ya sabemos que es 0 por el parámetro t. O sea que, en general, ¿qué nos está diciendo? Que x es igual a 0. 0 más 0 por t, pues es 0. Y es igual a y1 o y sub 0, que es este 1, más la derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto que nos dio 2 por el parámetro t. Y z es la componente en z del punto, que es 3, más la derivada parcial con respecto a z, que me dio que es 1 por t. Z es igual a 3 más t. Entonces, esa es la ecuación, solo que hasta ahí es la ecuación matemática en general. En GeoGebra toca decirle el parámetro de dónde a dónde va para que me lo pinte. O sea, en GeoGebra toca agregarle esto. Matemáticamente va hasta acá. Entonces, vamos a hacerlos en GeoGebra. En GeoGebra se usa un comando que se llama curva. Mira así. Curva. Y voy a ir acá. Es la última, la que trae 3 expresiones en su orden. X, Y y Z. El parámetro y qué valor inicial le da y qué valor final para que me lo pinte. Entonces, miren. Voy a ponerlo. Ay. Entonces, la expresión para X es 0. Para Y es 1 más 2t. 1 más 2t. Para Z es 3 más t. El parámetro, ¿cómo se llama? T. Y el valor inicial, vamos a ponerle, voy a ponerle el mismo que tenía ya, menos 10, píntemelo de menos 10 a 10, para poder ver la recta. Pero yo podía ponerla de menos 5 a 5. Sino que uno la pone de menos 10 a 10, pues para que se vea la recta más larguita. Porque en general, la recta pues es de infinitos puntos. Y le doy Enter. Entonces, aquí aparecen las ecuaciones paramétricas, matemáticamente solo esto, y el parámetro sí se lo damos de dónde a dónde. La cierro un poquito. Pero el Y ahí parámetro entonces lo manejamos nosotros como queramos en términos de visibilidad. sí, exacto. Ok. Es en términos de visibilidad, toda la razón. Y entonces, ¿qué vemos? A ver, pongámosle el gradiente, cambiémosle el color, que se vea un poquito. Y aquí a la curva le vamos a bajar un poquito para que se vea más delgadita. Entonces, miren que la recta normal tiene que atravesar el gradiente porque es infinita, pero debe llevar la dirección del gradiente, porque si es normal, forma ángulo de 90 grados, que es el que está aquí. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Entonces estamos comentando esas. Ahora, bueno, aquí la puse, como ya tuve clase con el otro grupo, pues puse como el dibujito acá más bonito, ¿no? Pero miren que es lo mismo. Entonces las simétricas hay que saberlas, pero las ecuaciones simétricas de la recta no siempre se pueden dar. Por ejemplo, en este caso, no es posible. No se puede. ¿Por qué? Porque hay una indeterminación, ¿no? Las ecuaciones paramétricas sí siempre se pueden dar. Listo. Vamos a ver unos paraplanos tangentes en superficies paramétricas. No, este lo va a ver mañana, no va a entrar en esta, porque primero quiero explicar
qué es una superficie paramétrica y qué es una superficie y qué es una curva paramétrica. Porque las superficies pueden estar dadas no en términos cartesianos, sino en términos paramétricos. Entonces, esta de las curvas paramétricas no va a entrar en este parcial. ¿Listo? Ahí dejo esa en stand-by. Y terminamos con esta. ¿Cómo estamos de tiempo? Uy, estamos a ras. 5 minuticos. Este es sencillo. Unas propiedades del gradiente, que estas sí entran en nuestro examen. Dice, si yo tengo, bueno, primero, para que yo tenga gradiente, como es con derivadas parciales, pues, ¿qué es lo primero que hay que mirar? Que la función que voy a trabajar sea derivable, ¿no? Porque si no es derivable, pues nada que hacer, ¿cierto, muchachos? Entonces dice, si el gradiente de la función es igual a 0, miren que le puse aquí una flechita, al vector 0, es decir, 0 en i, 0 en j, si es en 3 dimensiones, 0 en k, ¿no? No es el número 0, es el vector 0. Entonces la derivada direccional con respecto al vector u de f de x, y va a ser igual a 0. Pues si el vector es 0, cualquier derivada direccional de la función con respecto a ese vector cuyo gradiente es 0, pues va a ser 0. Sí, ese es como elemental, ¿no? Sería lo más elemental. La dirección del máximo incremento de la función está dada por el gradiente. Es el valor máximo de la derivada direccional con respecto al vector u, que ahora es el gradiente. Entonces son las derivadas parciales. Como es la dirección máxima, eso me lo da el gradiente. Si yo quiero saber la magnitud, el valor, eso se saca con la norma. Norma o magnitud. Pongo las dos palabras porque depende con qué profesor hayan visto. Álgebra lineal, a veces hay profes que solamente trabajan la palabra norma, hay otros que trabajan la palabra magnitud. Entonces, recordar cómo se saca la norma de un vector, porque recuérdense que el gradiente es un vector. Entonces, yo tengo en 2D, tengo este vector. Su norma es la raíz cuadrada de su componente en x al cuadrado más su componente y al cuadrado. Si está en 3D, ¿cómo saco la norma de un vector en 3D? Entonces cojo la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado. Aunque bueno, si estamos en cálculo vectorial ya han visto física, ¿cierto? Entonces, si no vieron norma en álgebra lineal, vieron la norma o magnitud en física, que se saca así, ¿no? Bueno, vamos a leer el siguiente ejemplo. Dice, la temperatura en grados Celsius en la superficie de una placa metálica está dada por esta ecuación. T de x, y es igual a 20 menos 4x al cuadrado menos y al cuadrado, donde x y se miden en centímetros. Entonces, la pregunta es, en dirección a partir de 2 menos 3, aumenta más rápido la temperatura. ¿Cuál es la tasa o ritmo de crecimiento? Haga de cuenta que esta es una sartén, es una placa metálica, es una sartén para asados, ¿cierto? Entonces, hay un punto, porque la ecuación de calor dice que la temperatura siempre se va a distribuir uniformemente. Hay un punto donde cuando yo estoy calentando, ya llega a que la temperatura no va a estar en un punto más caliente que en el otro, sino que ya se unificó, ya quedó uniformemente caliente. Pero iniciando, cuando yo prendo el fuego, pues si el fuego lo aplico en este punto, en 2, menos 3, ahí es donde está más calientico. Entonces, ¿hacia qué dirección empieza a subir la temperatura más rápidamente? Entonces, vamos a mirar cuál es la dirección en que aumenta más
rápida la temperatura. Entonces, lo que hay que mirar, la dirección me la da el vector gradiente. Entonces, el gradiente sería de esta placa, ¿cuál sería? La derivada parcial con respecto a X en componente Y, la derivada parcial con respecto a Y en componente J. Entonces, menos 8XY menos 2YJ, miren. 20 menos 4X al cuadrado menos Y al cuadrado. Derivada parcial con respecto a X es 2X por menos 4 menos 8X. En Y, derivada parcial con respecto a Y, aquí está Y, sería menos 2Y en J. Si no me acuerdo, pues para eso está mi calculadora de derivadas parciales. Entonces, ¿cómo es que es la ecuación? 20, entonces 20 menos 4X al cuadrado menos Y al cuadrado. Y le doy Enter. Verifico. ¿Listo? Entonces necesito la derivada parcial con respecto a X y con respecto a Y. El vector gradiente es esta componente en Y, esta componente en J. Aquí está el vector gradiente en general para cualquier punto. Como yo necesito para este punto, entonces miremos. La coordenada para esta, la en X, menos 8 por X, ¿X es cuánto? 2. Entonces aquí pongo el 2. Entonces quedaría menos, aquí, perdón, yo decía, pero esto no, aquí. Menos 8 por 2 quedaría menos 16 en Y. Aquí estamos evaluando. Y la otra, 2 por Y, 2 menos 2 por menos 3 da 6, 6 positivo, 6J. Entonces la temperatura aumenta más rápidamente partiendo del punto 2 menos 3 en dirección menos 16Y más 6J. Entonces menos 10, ese es el vector en cuanto a la dirección. 2 menos 3, menos 16Y más 6J. Ahí. Entonces ya tengo esa dirección. Mírenla acá. Voy a mirar las dos. Aquí voy a mirar las dos. Entonces, aquí no puedo poner así. T de X, Y es igual a 20 menos 4X al cuadrado menos Y al cuadrado. Sí, ahí está la placa. Sí, le doy más. Pero esa placa, como es una placa, yo la estoy mirando aquí en el plano XY. Acá. Entonces, voy a ubicar el punto 2 menos 3. Acá. Listo. Entonces, vamos a ubicar el punto 2, menos 3. Entonces, esto sería acá. Ah, bueno, venga, miramos. T en 3 dimensiones, ¿cómo quedaría? 2, menos 3, T de 2, menos 3. Estaría por acá. Entonces, toca hacerle más 1. Sería acá. Aquí en este punto. Entonces, ese es el reflejo que está acá, que es ese. Entonces, el vector que me da la dirección donde caliente o por donde debe irse para que caliente más rápido toda la placa, dice es menos 16Y, 6 en J. Acá no se puede escribir así, entonces se escribe es vector menos 16, 6. ¿Sí? 6. Listo. Recuerden que los vectores se sacan a partir del origen, pero a mí no me interesa ese, me interesa es a partir del punto A. Ah, no, pero objeto vector no. Borrar
traslada, ay, pero ¿qué estoy haciendo acá? No, borrar, aquí, traslada, vector punto inicial, traslada el vector U al punto inicial A, que es el que a mí me interesa. Y vamos a hacerle un poquito de zoom acá para poderlo ver. En esta dirección es que va a calentar más rápido, hasta que ya queda toda la placa uniforme. Dice, ¿cómo se muestra en la figura? Y la tasa de incremento es la figura que vimos. Entonces, si me piden la tasa de incremento, ahí sí me piden la magnitud. Entonces sería menos 16 al cuadrado más 6 al cuadrado sobre la raíz cuadrada de eso, perdón. 16 al cuadrado es 256. Recuerden que menos o más no hay problema porque elevarlo al cuadrado siempre es positivo. Más 6 al cuadrado, que es 36, raíz de 292. Y si saco la raíz de 292, me da 17.09 grados por centímetro, ¿no? Es grados Celsius, grados centígrados o grados Celsius por centímetro. La placa está en unidades de centímetros, X y Y. Entonces, la respuesta es la tasa o ritmo de crecimiento máximo de la temperatura de la placa a partir del punto 2, menos 3 es 17.09 grados por centímetro cuadrado, ¿no? Porque ya estamos hablando de largo por ancho. Y listo. Nuestra bibliografía, recuerden que no hay ningún problema con que nosotros copiemos fotos del libro o copiemos algún teorema o ejercicio. No hay lío, siempre y cuando nosotros demos la bibliografía de donde se sacó. Y muchachos, eso era lo que tenía planeado para hoy. No sé si tengan ustedes alguna duda o pregunta, o podemos dar por terminada nuestra clase. Profe, por mi lado estamos bien. Bueno, chicos, entonces recuerden que la temática de examen es hasta hoy. Lo que vamos a ver mañana ya es para segundo corte. ¿Listo? Bueno, entonces voy a detener nuestra grabación. Que tengan buena noche, que descansen.